Continuamos conversando en Perfil con Andrés Velázquez. De todos esos elementos y contenidos de una acción de gobierno que mencionó, llamó mucho la atención el tema de la descentralización, sobre todo en el marco del escenario en que se desenvolvió. Gobernador de un estado, cuando estaba Álvarez Paz en el Zulia, Tablante en Aragua, Salas Romer en Carabobo, todos gobernadores opositores al gobierno central. Y fue posible la descentralización de competencias y la desconcentración de atribuciones. ¿Eso será posible en Venezuela? Bueno, con un cambio político sí. Con el actual gobierno es imposible. Todo lo contrario. Desde que Chávez asumió el poder, el proceso que ya había sufrido, ojo, una parálisis y una cierta, o dicho de otra manera, una incipiente regresión con Caldera, que tampoco fue a profundidad con eso. Una vez que llega Chávez, él sí paraliza todo eso. Y vuelve la odiosa centralización de todos los recursos públicos, y cuando llega Maduro, esto se agudiza, se profundiza. La descentralización hoy no existe. Lo que queda son esos retazos de elección, bueno, y con las condiciones que ya conocemos. Porque yo puedo decir que en Venezuela el voto que elige no se respeta, y hay conveniencia. Yo tengo autoridad moral para decirlo, porque el año 2017 yo fui electo nuevamente gobernador del estado Bolívar. Demostré ante el país y el mundo y ante el CNE cómo hicieron el fraude de una manera, bueno, burda, demasiado vulgar, diría yo. No cuidaron formas y pudimos demostrarlo. Y nunca dieron una respuesta. Ahora, pero en el tema de la descentralización, sí, quisiéramos apuntar, ¿será necesario, para que no haya regresión, que lo adquirido, que lo ganado por un Estado no regrese mediante la vía constitucional, una especie de backup que permita que aquello que se alcanzó, descentralizamos la salud, no tengo por qué a capricho de un gobernante regresar nuevamente al poder central, algo que ya se adquirió? Sí, yo igualo lo que usted acaba de señalar. Que ese principio es muy propio laboral. Exacto, yo lo igualo, claro, al tema laboral. Claro. La progresividad y la intangibilidad de los derechos laborales, que son eso, que los alcanzas y no retrocedes con ellos, sino que todo lo contrario, la posibilidad es que puedas progresar con ellos, no reducirlo. Y yo diría que algo parecido, y me acaba de dar una idea, porque lo podemos plantear en esos términos, el proceso democrático, los avances democráticos, los derechos democráticos de los ciudadanos deben ser también intangibles y progresivos. No los puedes desbaratar, no los puedes desconocer. Y no solo basta que estén contemplados así, de esa manera, en la Constitución, porque hoy día, aún con esa definición en el derecho laboral, usted ve lo que está ocurriendo. A los trabajadores les desbarataron sus salarios, a los educadores y los trabajadores que dependen del sector público, a todos les eliminaron los bonos. Dijo por allí la ministra de Educación, no, la UNAPRE no le ha quitado ningún bono a los educadores, lo que está es congelado. Por Dios, esta señora es un ignorante. Póngale el nombre que usted quiera, congelado, engavetado, paralizado, lo que quiera, pero se lo quitaste, no se lo estás entregando. Y eso es inaceptable, sencillamente. Entonces yo creo que en materia democrática, un tema tan importante como la descentralización, porque yo soy de los que creo que uno de los pasos en materia de democracia más importantes que se dieron en los 40 años anteriores fue el proceso descentralizador. Y se lo digo yo, que soy hijo de la descentralización y que tengo la experiencia de haber administrado un Estado en varias oportunidades
donde efectivamente se rendía cuenta, donde la gente participaba de la discusión del presupuesto del Estado, donde íbamos a discutir en la plaza pública lo que le tocaba al municipio, en qué lo íbamos a invertir y que la gente diera su opinión, si era en una escuela o una acera, o era en asfalto, o era en una tubería de agua. Era hermoso todo aquel desarrollo que se venía dando y, por supuesto, una cosa más importante, que eliminaba de tajo esa franja burocrática que significa que si vas a comprar un aire acondicionado para un hospital, tiene que ir la orden al Ministerio de Salud en Caracas, pasar por toda la burocracia, firmarlo de allá, luego va para el Estado, luego allá en el Estado el vivo que está allá va a buscar quién le va a dar el precio para quedarse con una tajada. Bueno, yo creo que eso que lo eliminó de la descentralización, porque podías ir directamente a adquirir tu aire acondicionado comprado en el sitio, invertido en la región, llevado al hospital y resuelto el tema de una forma mucho más rápida y mucho más directa, atendiendo por supuesto entonces la necesidad de la gente con mayor sentido de oportunidad. Bueno, eso yo puedo decir fue un logro importante, fundamental, al cual tenemos que volver. Y con más avance, con más profundidad. Yo creo que, claro, en condiciones ya de arranque de producción y económico del país, cuando eso esté verdaderamente orientado y avanzando, bueno, pensar también en la ley de impuestos regionales para que las administraciones regionales y municipales, bueno, las municipales ya lo tienen con el cobro de los consejos municipales, pero la región que pueda perfectamente tener o compartir con el poder central algunos impuestos que queden efectivamente en la región. Ahora, importante, usted mencionaba también el tema de la transparencia, la pulcritud, enfrentar la corrupción administrativa. Para ello es fundamental un aspecto que está incluso determinado en el artículo 158 de la Constitución, que no es solamente los periodistas, cualquier ciudadano tiene derecho a la información, la transparencia de la administración pública. Que para mí es eso es fundamental y eso es debate político sí, de altura. Rendición de cuentas. Y yo creo que eso es hacerlo por ley. Eso estaba en la ley de descentralización, la rendición de cuentas. Eso se fue relajando. Hoy día eso desapareció. Hoy día yo recuerdo que incluso antes, si la legislatura no aprobaba la memoria y cuenta del gobernador, había peligro de que este fuera destituido y tenían que fajarse. Claro, eso en ocasiones se manipuló políticamente mucho, pero por lo menos al principio había. Pero eso desapareció. Hoy ni siquiera memoria y cuenta presentan los gobernadores. Se compran y se dan el vuelto ellos mismos. Entonces nadie sabe absolutamente nada. Además, los gobernadores ya hoy día quedaron como, qué sé yo, un pequeño recurso para limpiar una gramita por allí. Funciones de alcalde, sí, prácticamente. Pintar una cerita y tal, porque recursos de verdad no reciben ni siquiera los del PSV para hacer obras. De manera que son hoy por hoy una caricatura, pintados en la pared donde no tienen realmente atribuciones como las tenían otorgándole los recursos, porque el régimen los tiene como rehenes. Si te me alzas, te quito absolutamente todo y además te quito del cargo. Ahora, fíjense que en Portuguesa está pasando una cosa paradigmática importante. No se cierra el ejercicio fiscal desde el año 2012. Aunque se aprueba la ley de presupuesto del año subsiguiente, al no cerrar el ejercicio fiscal, prácticamente es una reconducción del presupuesto, porque no hay una realidad entre el presupuesto de gasto y el presupuesto de inversiones. Y muchas veces estos presupuestos son aprobados con una existencia de recursos hasta el mes de mayo, hasta el mes de abril, hasta el mes de marzo. Y después se sigue actuando sobre la base de unas actuaciones legislativas extrañas, y uno se pregunta, ¿pero cómo terminan el año sin recursos? O sea, ¿qué hacer para rescatar el ordenamiento jurídico en el manejo de las finanzas del Estado?
La administración pública, yo le puedo decir con mucha responsabilidad, es una pulpería, es un chiringuito, es un tarantín por ahí, que así se administra la administración pública hoy día. No existe, no existe. Y eso es grave. Y le voy a dar un dato adicional, que es todavía mucho más grave, y que quiero compartir con todos. 5 años ha tenido consecutivamente este país que no conoce cuál es su presupuesto público nacional. No hay ley de presupuesto público nacional. No existe. Y a pesar que es aprobada y promulgada por el presidente y luego este año publicada. Hicieron una pantalla, pero los 5 años anteriores, ni siquiera eso. La ley del presupuesto público nacional, ojo, estoy hablando de ley. Todos los años la Asamblea Nacional tiene que aprobar una ley de presupuesto público donde está establecido los ingresos que entran a la nación, ordinarios, extraordinarios y, por supuesto, los egresos, todo el situado nacional, es decir, gobernaciones... el situado constitucional. El situado constitucional que corresponde a eso, lo que es gasto corriente, lo que es inversión. Nadie sabe nada de eso. Yo vuelvo a la misma palabra que para mí define una buena parte de Venezuela hoy día: el saqueo, el robo. Yo tengo 3 palabras que para mí definen al país hoy día: una Venezuela oprimida, una Venezuela saqueada, una Venezuela abandonada. Andrés Velázquez, precandidato presidencial, en el marco de lo que serían unas primarias que convocarían la plataforma unitaria y factores de la unidad, mientras otros se van incorporando, parte de lo que estamos tratando. Vamos a seguir sobre la base de esa idea, vamos a cumplir estos compromisos de publicidad y ya regresamos a Perfil.